En directo hasta el puerto de Granadilla, en Tenerife, porque acabamos de conocer que el crucero Ondius, afectado por un brote de hantavirus, va a atracar en el puerto por razones meteorológicas. Leire González. Así es, compañeros, lo adelantábamos en la anterior conexión. El Ondius acaba de elevar anclas hace aproximadamente 5 minutos. En la anterior conexión os contaba que estaban reunidos la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, Capitanía Marítima y también Puertos de Tenerife. Y precisamente por ese cambio en las condiciones meteorológicas, esos vientos del sureste, unos 40 kilómetros por hora, el barco de rescate ha intentado acercarse en varias ocasiones, le ha sido imposible y por eso se ha tomado esa decisión. Capitanía Marítima ha recomendado a la dirección de la emergencia que el Ondius amarre en el dique del puerto de Granadilla. Lo hará el mínimo tiempo imprescindible, pero se trata de garantizar la seguridad de los pasajeros y también de toda la maniobra que supone ese desembarco. Como os comentaba también en la anterior conexión, se ha intentado en ese fondeo, el barco ha estado tirando de motor, tiene 2 motores potentes, además que llevan 2 hélices, no ha sido posible. Un remolque amarrado en popa para intentar mantener esa estabilidad tampoco ha sido posible, y por razones de seguridad y por esta meteorología que empieza ya a soplar fuerte en este puerto de Granadilla, amarrará en breve, no sé si lo podemos ver, compañero, ya en esa zona en la que se está colocando el Ondius, quedará amarrado, eso sí, un atraque, han dicho, del tiempo mínimo imprescindible. Por eso la hora límite que planteaba el Ministerio de Sanidad eran las 7 de la tarde. Recordamos que en la rueda de prensa que se daba la semana pasada, este era uno de los escenarios que se contemplaba, ese cambio de meteorología. De hecho, se hablaba que en el operativo, en la operación, se ha tenido en cuenta todos los escenarios y se recibían boletines 2 al día de meteorología donde se advertía de esta posibilidad. Pero importante, Capitanía Marítima da ese visto bueno para que amarre y será el tiempo mínimo imprescindible. Recordamos que el avión, el primero que llegaba de Países Bajos, ya está esperando en Tenerife Sur desde hace ya casi 1 hora y media que ha aterrizado, y se tenía que desembarcar a los primeros 22 pasajeros. No ha sido posible y por tanto lo harán ahora con todas las medidas de seguridad para que no existiera, como es lógico, ningún accidente en ese transbordo del barco al otro barco más pequeño, que es el que los transporta hasta la plataforma móvil. En este momento se está produciendo ese amarre. Primero el amarre va con un barco práctico con el barco y con el práctico que va asesorando al capitán del Ondius para que toda la operativa de amarre sea la correcta. De hecho, este es un puerto, el de Granadilla, que precisamente sí se caracteriza de algo, es de esos vientos del sureste que cuando empiezan a soplar complican, dificultan operaciones de amarre, y por eso es por lo que no es un puerto para cruceros, sino que se trata de un puerto industrial. No sé si desde el estudio tienen alguna pregunta. Sí, Leire, queríamos saber exactamente ahora, porque ¿cuántos pasajeros quedan para ser repatriados y desembarcados, por tanto, esta tarde, ahora mismo? Claro, en total son 28 los pasajeros que tendrían que desembarcar, un primer grupo de 22, que ahí sería la mayoría tripulación del Ondius, que irían en ese primer avión que aterrizaba ya y que ya está en pista en el aeropuerto Tenerife Sur, y luego quedarían los otros 6 pasajeros, que recordamos son 4 de Australia, un neozelandés, un británico residente en Australia. En total, 6 pasajeros que quedarían del otro grupo, que irían en ese otro avión pendiente, que, perdonadme compañeros, no sé si ya ha aterrizado en Tenerife Sur, creo que la hora prevista eran las 6 de la tarde, pero este dato no os lo puedo confirmar en este momento, pero ese segundo avión llevaría a esos otros 6 pasajeros. No se sabía si los australianos, una vez llegaran a Países Bajos, utilizarían ese mismo avión para ir a Australia, o
o se dispondría de otro avión para ellos. En este momento se está produciendo toda esa operativa de amarre por parte de los operarios del puerto de Granadilla, que también van ataviados con los equipos individuales de protección para garantizar lo primordial, lo que se lleva intentando durante toda esta operación internacional, que ha sido exquisita: garantizar en primer lugar la seguridad de los pasajeros, también de la población de Tenerife y de todos los equipos que participan en esta operación, insistimos, internacional del Gobierno de España, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud. El Ondius ya está atracando en este dique del puerto de Granadilla. Es imagen en directo de ese amarre, ese atraque del barco Ondius. Veíamos también a trabajadores del puerto que se acercaban a la zona para ayudar en esas tareas, como nos decía Leire, con todos los equipos de protección. Unos trabajadores que al principio, recordemos, Leire, no estaban muy a favor de este dispositivo, pero que ahora están trabajando en él. Sí, eso es. Al final, todos los trabajadores del puerto lo que han hecho es remar a favor, como no podía ser de otra manera, y demostrar esa fortaleza de este país, que podía demostrar que era perfectamente capaz de llevar a cabo una operación internacional de estas características. Lo que os comentaba antes es que es importante, claro, al final estos vientos de sureste van levantando lo que nosotros aquí llamamos como borreguillo en el mar, van levantando olas, y eso pues dificulta la estabilización no solo del barco auxiliar, que es el que hace ese transbordo del Ondius a ese barco auxiliar a los pasajeros. Claro, en ese descenso pues esos borreguillos pueden dificultar y tener un problema mayor. Se ha intentado de todas las maneras posibles. En un primer momento el Ondius ha tirado de motor, el práctico le estaba informando en todo momento al capitán cómo tenía que ir maniobrando en ese fondeo, pero es verdad que el Ondius iba moviendo, iba zozobrando. Al final se decidió que un remolcador se atara a la popa del barco para mantener al Ondius. Esto tampoco ha sido posible, y la decisión final de la Dirección de Emergencias y por recomendación de Capitanía Marítima ante estas condiciones meteorológicas no ha quedado otra que hacer este amarre, que insistimos, indican será el tiempo mínimo imprescindible. Por eso era que la ministra de Sanidad también remarcaba esta mañana en esa rueda de prensa la hora límite que tenían marcada era la de las 7 de la tarde, era la ventana que se tenía antes de ese cambio de tiempo, que se ha adelantado a esta hora y ya sopla fuerte. Nos decían unos 20 nudos aproximadamente. Fuertes vientos de 20 nudos que están obligando a lo que estamos viendo ahora mismo. Vemos a los trabajadores con los EPIs protegidos, con mascarillas, con esos trajes especiales, tirando de la cuerda para poder amarrar el Ondius. Ahora mismo la van a poner dentro para que quede amarrado y se pueda proceder a ese desembarco de 28 personas esta tarde. Por lo tanto, quedarían 26 en el barco, que a las 7 de la tarde, hora peninsular española, está previsto que zarpe hacia Rotterdam, hacia Países Bajos, desde donde esas 26 personas, mayoritariamente de la tripulación, van a ser repatriadas también a sus países. Son los trabajadores del puerto ayudando en esas tareas de atraque del Ondius, que en un principio tenía que estar solo fondeado. De hecho, ha estado así hasta que esos borreguillos que nos comentabas han impedido que pudiera seguir fondeado y que tuviera que atracar. Unos borreguillos, esos fuertes vientos de hasta 20 nudos, nos decías, que supongo que no van a impedir que el barco pueda zarpar a las 7 de la tarde. De momento no está previsto así, ¿no? Claro, al final esa navegación para la Ondius no supone ningún problema en principio. El problema era fundamentalmente el desembarco, por lo que comentábamos, sobre todo por la seguridad no solo ya de los pasajeros que tienen que hacer ese transbordo desde el crucero hasta el barco auxiliar, sino también incluso para los propios trabajadores del barco auxiliar, y se trata al final de seguir manteniendo la seguridad tanto para los pasajeros como para el personal que trabaja
trabaja en este operativo. Claro, lo que ahora nos surge la duda, no sé si podríamos confirmar esta cuestión, es si finalmente van a desembarcar los 28 o lo harán también por grupos. Entiendo, la lógica me hace pensar que una vez que ha amarrado en el dique del puerto de Granadilla, bajarán los 28 pasajeros que están pendientes de salir en sus respectivos vuelos y no lo harán ya por grupos. Entiendo que sería lo más eficaz en este caso, porque que salieran en grupos era precisamente porque van en esos barcos auxiliares, pero una vez que ya está amarrado, entiendo que precisamente para que esté el menos tiempo posible atracado en el dique del puerto de Granadilla, saldrán los 28, pero esto no os lo puedo confirmar porque al estar en el directo no puedo confirmar este último dato, pero entiendo que sería lo más eficaz por darle agilidad a todo el procedimiento. Y mientras estamos viendo esta imagen del amarre, tenemos una información de última hora respecto a este amarre, y es que la ministra de Sanidad acaba de publicar un mensaje en su red social X, Mónica García, que dice: por razones meteorológicas y siguiendo la recomendación de Capitanía Marítima, el MV Ondius ha quedado temporalmente amarrado, dice, en el puerto de Granadilla. El fuerte viento y el oleaje hacían más seguro realizar así el desembarque de los pasajeros y el trabajo de los equipos de evacuación. Es lo que les estamos contando en directo y estamos viendo en directo cuando son las 6:55 de la tarde, a las 5:55 en Canarias, un fuerte viento que vemos, por ejemplo, también en las banderas, también lo veíamos en tu pelo, ¿eh? Es decir, que se nota, ¿no?, ahí ese viento que sí. sopla fuerte. Sí, compañero. Sí, por eso en la primera conexión era algo que adelantábamos, ¿no?, que habían cambiado precisamente esas condiciones del viento, que ya estaba soplando del sureste, y bueno, fuentes con las que podía yo confirmar me adelantaban que se iba a producir esa reunión entre la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, también de Capitanía Marítima, creo que también estaba la ministra de Sanidad y Puertos de Tenerife, y que precisamente se estaba llevando esa reunión para ver qué decisión final tomaban al respecto. Y claro, Capitanía no ha tenido otra recomendación que la lógica. Al final el Ondius no estaba pudiendo mantener esa estabilidad, lo he intentado con el remolcador, tampoco ha sido posible, así que por seguridad, por razones estrictamente de seguridad, se ha tomado esta decisión. Pero vamos, desde la primera conexión ya se había notado ese cambio en la dirección del viento, y se estaba viendo de hecho también el Ondius, que ayer por ejemplo estaba perfectamente estable, ¿no?, en su fondeo. Ya desde esta tarde se estaba viendo que el propio oleaje lo estaba moviendo, por eso es que intentó tirar de motor, estaba asesorado constantemente con el práctico, y por eso es que salió el remolque para atarse a popa e intentar a ver si de esa forma se lograba estabilizar. Los dos barcos auxiliares han estado constantemente alrededor del Ondius, se marchaban, volvían, intentando ver si esa operación era posible, pero definitivamente no lo ha sido, y las autoridades, por recomendación de Capitanía, pues se ha tomado esta decisión de amarrar el Ondius y hacerlo de forma segura en este dique del puerto de Granadilla. Y vemos esos cabos ya completamente estirados, amarrados a puerto. Decía la ministra en su cuenta en X que ha quedado temporalmente amarrado. Fuentes del Gobierno también indican que va a estar amarrado el mínimo tiempo imprescindible, es lo que aseguran fuentes del Gobierno también. Otra noticia de última hora que nos llega en la redacción, con lo cual la idea no es que se quede mucho tiempo, y el plan sería que a las 7 de la tarde, vamos a ver si esto retrasa o no la hora peninsular española, ese barco zarpe y siga el timing previsto, que es que zarpe con 26 pasajeros de la tripulación, 26 miembros de la tripulación, hacia Rotterdam, y por lo tanto abandone el puerto de Granadilla. Vemos también una lancha controlando este dispositivo, entiendo que es de la Guardia Civil, porque desde aquí no alcanzo a ver exactamente, Leire. Sí.
Sí, de hecho, esta patrulla de la Guardia Civil ha estado controlando en todo momento esa maniobra. También ha habido un momento concreto que se ha acercado también una patrulla de salvamento marítimo en ese timing que os estaba contando, donde el Ondius estaba teniendo dificultades en ese fondeo. Se ha acercado una patrulla de la Guardia Civil, también de salvamento marítimo. En cualquier caso, esto no empaña esta operación, que ha sido minuciosa y que además se ha llevado pues religiosamente al detalle. Lo que pasa que las condiciones meteorológicas han dificultado pues que ese fondeo fuera seguro para los pasajeros, para el dispositivo y también para el propio Ondius. Es el Ondius con los cabos... Además que recordamos... Adelante, Leire, disculpa. Sí, perdóname, porque claro, como está ocurriendo todo en directo, trato de ver un poco lo que estoy viendo. y bueno, ya estábamos viendo desde bastante antes que los operarios de puertos se estaban colocando los EPIs y se estaban yendo hacia esa zona donde ahora veis el Ondius, preparando precisamente el amarre del barco. Hay que decir que este escenario, que lo hemos repetido también, sí que estaba contemplado. Se tenían esos boletines de la AEMET diarios que estaba recibiendo toda la dirección de emergencias durante todo este proceso que comenzó ayer, y al final pues han cumplido esas previsiones muy habituales, además en esta zona del sur de Tenerife. El Ondius que está... práctico ahora se encuentra... No, decía que el Ondius está amarrando a bordo. El práctico se encuentra ahora... Ay, perdóname. No, te iba a decir que no sé si esto va a avivar alguna polémica, porque claro, se ha dicho que no hay ningún ratón de cabo largo, que es el transmisor de este virus, a bordo del Ondius. Es algo difícil de probar, por otro lado, pero bueno, se ha asegurado que no hay ningún ratón de cabo largo. Pero claro, el hecho de que amarre a puerto facilitaría la entrada de este posible roedor transmisor del virus a la isla, claro. Bueno, al final eso sería avivar una polémica que, claro, esto ya es una cuestión personal, creo que ensuciaría la operación internacional que se ha llevado, y creo que lejos de toda polémica política que debería de estar alejada al final de la seguridad, de la salud pública y de los mensajes de tranquilidad sobre un operativo que ha estado minuciosamente controlado, y además se ha llevado todo minuto a minuto, estaba todo controlado sin que los aviones no aterrizaran en la pista del aeropuerto Tenerife Sur, no se procedía al desembarco, un desembarco que se produce en un pantalán móvil, y de ese pantalán móvil a un transporte burbuja de la unidad militar de emergencias, y de ese transporte sin contacto con la población directamente al aeropuerto Tenerife Sur, directamente a las escalerillas del avión. Ni siquiera esos pasajeros han pasado por los controles del resto de pasajeros, se les ha llevado precisamente por el control de trabajadores, es por la zona que han estado entrando y directamente a las escalerillas del avión. No soy viróloga, pero los expertos al final son los que tienen que hablar sobre cuestiones de sanidad, y ni entiendo del colilargo ni de si eso es una posibilidad. En cualquier caso, es un tiempo imprescindible para precisamente dar agilidad al procedimiento y que todo termine lo antes posible y el Ondius pueda partir hacia Países Bajos. Imagen en directo del puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, donde está acabando de amarrar el crucero MV Ondius, porque entiendo que ya está amarrado o aún están trabajando, atando cabos. No, ya están atados los cabos, así que entiendo que ya está totalmente amarrado al dique del puerto de Granadilla. Desde el punto en el que nos encontramos, el Ondius nos tapa la vista de lo que pueda estar ocurriendo al otro lado, con lo cual no os podría asegurar si habrían empezado o no a descender algunos de esos pasajeros. Recordamos, por recordar, serían 28 en total que se
se marcharían en 2 aviones de Países Bajos, que es la bandera del Ondius, también del armador, y a bordo se quedarían los 26 tripulantes que harían posible ese regreso del Ondius al puerto de Rotterdam. Por delante le quedarían unas 1.700 millas náuticas, 5 días de travesía hasta llegar a ese puerto, uno de los más grandes de Europa, uno de los más importantes. Así que, en fin, el Ondius lleva ya desde el martes intentando llegar a su destino y, bueno, se ha visto complicada por esta situación de esos contagios en el interior del barco y este procedimiento internacional, primero por la cercanía en la que se encontraba el Ondius, que se encontraba fondeado en Cabo Verde, en Praia, y este era el punto más cercano y con las condiciones de seguridad sanitarias y también de una infraestructura portuaria y de una infraestructura de autoridades que iban a hacer posible que se realizara todo este mecanismo con toda la seguridad necesaria para dispositivo, pasajeros y propia tripulación del Ondius y para el propio barco. Información e imagen en directo aquí en el canal 24 Horas, el crucero MV Ondius, que ya está atracado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, por el mal tiempo.